Buenos días con todos, buenos días también a los que están conectados de manera virtual. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el curso de seguridad, ¿ya? En trabajos eléctricos, ¿no? El tema es riesgo eléctrico. Mi nombre es Iván Urbano, ya el día de hoy soy ingeniero de seguridad y bueno, el día de hoy vamos a exponer principalmente sobre el tema de seguridad, cuando nosotros estamos trabajando en entornos eh, energizados con energía eléctrica, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver. La electricidad, señores. En algún momento, mientras leía un artículo, ¿no? Decía, el electrón fue descubierto, la electricidad fue descubierto por los griegos, ¿no? Electrón en griego es el ámbar, ¿ok? Entonces, mencionaban que si nosotros hubiéramos iniciado, si los seres humanos hubiéramos continuado con el estudio del electrón, el día de hoy definitivamente estaríamos muy, muy avanzados tecnológicamente. Con el transcurrir de los años, se deja de lado el estudio de la electricidad justamente, y principalmente en la época de la Edad Media, ¿ya? Por lo tanto, hay un retraso, ¿no? Decían que si es que nosotros hubiéramos continuado, el día de hoy la tecnología estaría tan avanzada que tendríamos incluso platillos voladores, decía, ¿no? Eso decía, pues, el artículo, ¿no? Quizás un tanto en serio, un tanto en broma, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es la electricidad, entonces? Es el fluido de electrones, ¿correcto? Si nosotros hablamos un poquito de la estructura electrónica de un átomo, tenemos un núcleo, ¿no? Constituido por muchas partículas. El día de hoy ya conocemos las partículas subatómicas, pero principalmente vamos a hablar de tres. El núcleo, que la mayor parte de la masa está constituido por protones y también por los neutrones. ¿Los protones qué cosas son? Son partículas eléctricas cargadas positivamente. Los neutrones no tienen carga. Alrededor de ellos, en capas y subcapas, están ¿quiénes? Están los electrones, ¿no? Los electrones con una masa muy, muy pequeña en comparación con la masa, pues, de los protones y más aún de los neutrones, ¿ok? Entonces, los electrones de valencia, por ejemplo, se les llama a los electrones de la última capa, ¿no? Que están así como en la gravedad en el planeta Tierra, por ejemplo, nosotros tenemos circundándonos a la Luna. Y hay otros planetas que tienen incluso más satélites. De igual manera, la fuerza de gravedad del núcleo va a atraer y va a hacer justamente que giren pues los electrones. Pero cuanto más alejado esté del núcleo el electrón, entonces va a ser más fácil de que pueda girar, de que pueda pasar incluso a otros átomos y pueda ir pues o cediendo o perdiendo electrones dependiendo de la naturaleza de este átomo. ¿Ok? Muy bien, señores. Gracias a la electricidad, el hombre ha podido avanzar bastante, ¿no? En las épocas, por ejemplo, de la era industrial, antes movíamos, ¿cómo movíamos, por ejemplo, nuestras industrias? Con carbón, combustible fósil, esto movían y calentaban calderas, agua, el agua se vaporizaba y esa energía cinética movía, ¿qué cosa? Turbinas, paletas, etcétera, etcétera, convirtiendo estas en energía mecánica. El día de hoy nosotros nos hemos especializado tanto que prácticamente la electricidad ha dado avance a la electrónica, ¿no? La electrónica está muy avanzada, por ejemplo, y hoy tenemos, no sé si han escuchado de los supercomputadores, ¿no? Solamente hasta donde pude leer en algún momento, no hace mucho tiempo atrás, habían 3 o 4 en el mundo. China era uno de ellos que tenía justamente estos supercomputadores. Muy bien, señores. Con esto quiero hacer referencia a la importancia de la electricidad y la importancia que tiene para que nosotros podamos tener cuidado con este tipo de labores. Es decir, nunca vamos a, al menos durante mucho tiempo, vamos a dejar de prescindir de la electricidad. La electricidad se genera por diferentes motivos, por diferentes métodos, perdón, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, mediante motores de combustión interna, los generadores eléctricos, podemos generar también con las centrales hidroeléctricas, como en el Perú,
podemos generar también con energía nuclear. ¿Cuál es la clave entonces de la generación de la electricidad? El generador eléctrico, ¿no? Este generador eléctrico va a generar el fluido de electrones debido a ¿qué? Debido a un movimiento rotacional. ¿De acuerdo? Eso genera campos eléctricos y va a inducir corriente eléctrica. Ahora, para poder hacer girar este motor, ¿no? Podemos utilizar, como les dije, una turbina con paletas. ¿Con qué? Con la caída del agua, por ejemplo, ¿no? El agua, la masa del agua, acumula por la altura energía potencial y al caer por la gravedad va a hacer girar justamente estas paletas, transformando justamente esa energía potencial en energía mecánica por el movimiento. Esa rotación va a hacer girar el generador eléctrico. Cuando hablo de la generación con motores de combustión interna, por ejemplo, ¿de qué hablo? De un motor a combustible. Igual se va a girar, la energía química la transforma en energía mecánica, empieza a rotar el cigüeñal y mediante unos dispositivos va a hacer girar también el transformador. La energía nuclear. ¿Cómo producimos, por ejemplo, la electricidad con la energía nuclear? Lo que hace la energía nuclear, en palabras sencillas, es justamente evaporar el agua que pasa a través de calentadores generados por ese material radiactivo y lo vaporiza de manera muy rápida. Y este vapor también va a convertirse mediante unos mecanismos en energía mecánica igual y va a generar rotación. ¿Por qué les explico todo esto, señores? Porque cada tipo de estas generaciones de energía son imprescindibles para generar y transmitir a los hogares, a las oficinas y a las empresas. ¿Y quiénes trabajan en las empresas? Nosotros. Por lo tanto, si nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a exponer nosotros al mantenimiento, a la instalación, al montaje, para poder llevar esa energía a la población, a las empresas, etcétera, entonces nosotros vamos a estar expuestos a ese peligro. Ya seas tú un técnico electricista, ya seas tú un técnico pues que monta o desmonta de repente torres de alta tensión, o en fin, la labor que tú tengas. Incluso un personal de mantenimiento mecánico, ¿no? Necesita necesariamente tener contacto con este tipo de energía. Y ahí es donde empieza la seguridad. ¿Qué dice la norma? Todo empleador debe velar por la seguridad y la integridad física de los trabajadores. Y los trabajadores estamos inmersos, estamos en contacto con esa energía eléctrica. Hay muchos tipos de energías, ¿no? En México, al ser un país plano, entre comillas, no hay caídas de agua. Por lo tanto, en México no se puede aprovechar mucho la energía potencial del agua para generar electricidad. En nuestro país nosotros tenemos la cordillera de los Andes, con mucha altura. Por eso que la mayoría, señores, de la forma en que nosotros en el país generamos la corriente eléctrica es a través de estas centrales hidroeléctricas. Porque tenemos una montaña, tenemos a los Andes con una altura de la que va a caer el agua. Y esto nos ayuda, instalando nosotros las centrales hidroeléctricas, a poder generar justamente la electricidad. Muy bien. Buenos días, buenos días. Importancia entonces de la electricidad y cómo nosotros estamos en contacto justamente y la necesidad de cómo nosotros creamos en el Perú, generamos la electricidad y vamos a tener que transmitirlas y distribuirlas y en su mantenimiento y montaje e instalaciones estar en contacto con ellos. Muy bien, tenemos estos tipos de corriente, ¿ya? Vamos a retroceder, aquí me adelanté.
La corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es aquella corriente que va cambiando de voltaje, ¿no? Dependiendo de cierto periodo de tiempo, ¿no? Va cambiando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Y esto se usa ¿para qué? Para poder transmitir a grandes distancias justamente la electricidad. La corriente continua, ¿no? Es una tensión siempre plana, una tensión flat, como se puede decir. No varía el voltaje, ¿no? Y bueno, tenemos la corriente alterna monofásica de una fase y la corriente alterna trifásica en la que se tienen pues tres fases diferentes juntándose. ¿Cuál es el objetivo? Generar mayor tensión, ¿no? Mayor potencia, ¿de acuerdo? Las empresas, las fábricas, los talleres, los motores eléctricos que trabajan a potencias superiores a 5 caballos de fuerza necesitan corriente trifásica, ¿ya? Y sin embargo, a nivel doméstico y motores con menos potencia pueden trabajar tranquilamente con corriente monofásica. Etapas de la electricidad, señores. En la introducción he hablado de qué? De la generación, ¿sí o no? ¿Cómo generamos? A ver si recuerda aquel amigo. ¿Cómo generamos acá en Perú la energía eléctrica? Voy a preguntarles, ¿no? Por si acaso. Y viene el examen también, así que mucha atención. El que se duerme, ¿qué le vamos a hacer, ingeniero, al que se duerme? Ya. Puede ser callejón oscuro. Hablando de electricidad, mejor. Bueno, en fin. Necesito que, disculpa, que presten atención, por favor, todos muchachos. Sí, dime. Muy bien. Le habíamos preguntado acá en Perú, centrales hidroeléctricas. ¿Qué aprovechamos en una central hidroeléctrica? La caída del agua, la energía potencial. Cuando yo tengo, señores, la masa a cierta altura, esta va a almacenar energía potencial. Y cuanto más alta esté, esa energía se incrementa. Por eso que en trabajos en altura, cuanto más alto estés, el golpe, la liberación de esa energía contra el piso va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, el agua, cuanto más altura tenga, al caer, esa energía, al golpear las paletas de una turbina, van a ser mayor. Y acá en Perú tenemos la suerte, justamente les mencionaba, de tener esas caídas de agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien, señores. Entonces, continuamos. Generación de centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Luego tenemos, ¿qué cosa? El transformador de corriente alterna. ¿Para qué? Para poder transmitirlas. Estos son los sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión tienen que generar altos voltajes, señores. Y al generar altos voltajes, va a poder justamente ese cambio de fases, poder generar fluidos eléctricos cuando llegue a las zonas de distribución, como podemos ver aquí. En estas zonas de distribución, un transformador baja esas tensiones desde miles de voltios hacia 220 voltios, por ejemplo. En otros países, 220, 100, 110, por ejemplo, ¿no? Voltajes que sí en los que muchos equipos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, van a funcionar. Muy bien, señores, buenos días con todos. Continuamos entonces. Tenemos entonces generación de energía. ¿Acá hay chamba o no hay chamba? Sí hay trabajo, ¿no? Muchos técnicos están trabajando, señores, en estas centrales hidroeléctricas. ¿Hay exposición al peligro de energía eléctrica o no? Sí hay, señores. Vamos a los sistemas de distribución, de transmisión, perdón. Igual, ¿no? ¿Han visto los trabajos en estas torres de alta tensión, señores? ¿No? Igual, encima son trabajos en altura. Aquí, los sistemas de distribución, igual. Y luego la distribución, el mantenimiento de estas vías, las instalaciones en empresas, sistemas trifásicos quizás, sistemas domésticos, monofásicos. Entonces, en toda esta cadena, señores, en las que nosotros vamos a llevar la energía eléctrica desde su generación hasta los puntos domésticos o a las empresas, entonces va a haber exposición, va a haber trabajo que realizar.
Entonces, ¿qué dice la ley? Que el empleador, las empresas, ¿qué deben hacer? Deben tomar medidas preventivas, señores, para que nosotros no afectemos nuestra integridad física ni nuestra salud. Ahí vamos a ver entonces de la evaluación de riesgo. ¿Qué cosa es un peligro? A ver, usted, amigo. Ajá, ¿qué cosa es un peligro? ¿Qué entiende usted por peligro? Así, no miremos la diapositiva. ¿Qué es el peligro para usted? Sale de la chamba, 10 de la noche, 11 de la noche, estuvo a doble turno. Presten atención, guarden sus celulares. Está usted en una calle, en el Callao, es 11 de la noche, ha ido a visitar a un amigo, es la zona más oscura, la zona más peligrosa, y justo los focos de la calle están apagadas. Y justo has cobrado, ¿no? Claro, ha depositado 15,000 soles y lo has retirado en efectivo. Entonces, te tienes que ir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que me roben. No, ese no es el peligro. ¿Quién sabe? Ya, claro, pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál? No. ¿El peligro cuál es? Los delincuentes, ¿no? Ahí en esa zona corres más riesgo que te roben, ¿sí o no? Y para que alguien te robe, ¿qué te va a decir? Oye, dame tu plata, por favor, ¿no? Una caridad, los 15,000 soles que has cobrado, no, ¿sí o no? Va a sacrificar, obviamente, ¿no? Va a sacar bueno, no sé, en fin. El peligro, señores, y quiero que tengan claro esto, la capacitación no es de electricidad, ¿eh? La capacitación es cómo debemos trabajar cuando nos exponemos ante un peligro, evaluamos el riesgo y cómo debemos protegernos. De eso es la capacitación, no es electricidad, ¿no? Hablando del ejemplo acá del compañero, ¿quién me dice qué cosa es el peligro? Muchos no sabemos cuál es la definición de peligro desde la perspectiva de la seguridad y salud, obviamente, en el trabajo, ¿no? ¿Alguien sabe cuál? No. No, ya hablando en general, ¿alguien sabe la definición de peligro? Porque si no sabemos eso, entonces no vamos a poder, digamos, desarrollar el criterio, ¿no? Sí, dime. Muy bien, muy bien. Ya, ingeniero, un aumento al caballero, por favor, ¿ya? 3,000 soles nada más este mes. Señores, presten atención. A ver, sí, también por el aumento. A ver, dime. Ya, estamos cerca. Un peligro, señores, es todo aquello que nos puede hacer daño. Ojo, pero no nos ha hecho daño todavía. Puede ser, como dijo el otro compañero, una situación, una condición, una conducta incluso, que nos expone a un riesgo. ¿De acuerdo? Ojo, pero ¿ha pasado todavía? ¿Se ha materializado? No. Vamos a hablar entonces de lo que es, antes que se duerma, de lo que es potencial. Ya es, el primero que se duerma, nos vamos a correr todos, hasta la universitaria y de vuelta. A ver, señores. Imaginemos otra vez, otro ejemplo. Estamos viendo el partido de fulbito en el barrio. Están los pequeños, los chibolos, ¿no? Como decimos. Agarra, le pasan la pelota, entra en el juego y agarra y lo lleva, le hace guachita, la chalaca, la bicicleta y todas las técnicas. Agarra, llega, se lleva todo el equipo y un gol de guachita. ¿Qué diremos de ese muchachito? ¿Podríamos decir que tiene potencial para ser futbolista? ¿Sí o no? Claro, no te acuerdas de ti, ¿no? Tú no juegas nada, ¿no? ¿Ya?
Entonces, o sí juegan acá, ¿no? Me han dicho. ¿Qué tal los equipos por aquí? Malos, ya bueno, ya confirmado. Muy bien, señores, volvamos al ejemplo. Si tú ves ese pequeño, todavía no es un futbolista, pero por las aptitudes, por las habilidades que demuestra, él tiene potencial de serlo. ¿Se entiende la palabra potencial? Muy bien. Entonces, un peligro es todo aquello, situaciones, conductas, condiciones que podrían o tienen potencial de causar daño. Un conductor ebrio, ¿será un peligro? Si está al volante, sí, ¿no? Un operador de maquinaria, de grúa, que no ha descansado en la noche, se ha ido al tragamonedas toda la noche, ¿operará, estará en las condiciones, señores, de poder operar? ¿O será un peligro? Claro. ¿Por qué peligro? Porque todavía no se ha materializado nada. Entonces, ante ese peligro, ¿qué riesgos corremos? En el caso del conductor ebrio, corres el riesgo de que te atropellen. Corres el riesgo de que se choque con otro vehículo. Corres el riesgo de que se vuelque. Y ahora viene peligro, riesgo y la consecuencia. Si hay y escuchen este ejemplo, ¿no? Para continuar, si hay un conductor ebrio al volante, es un peligro que podría correr, que podría o nos expone al riesgo de atropello. La consecuencia sería daños al trabajador, daños al peatón, daños a la persona, a su salud. Si la energía eléctrica es un peligro, corremos el riesgo de electrocución. ¿Y qué consecuencias podría traer? Quemaduras, paro cardíaco, te podría dejar en coma, etcétera. Y la muerte, obviamente la muerte. ¿Sí? ¿Se entendió? Esos conceptos, señores, los tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos aprender a evaluar los peligros en nuestras áreas de trabajo. Identificar los peligros, luego evaluar el riesgo, qué es lo que podría pasar, y analizar obviamente las consecuencias. ¿Dónde hacemos eso? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Por qué no nos han dicho que tenemos que hacer eso? Por supuesto, el área de seguridad les dice, el área de toma siempre les dice eso. Pero claro, muchas veces estamos enfocados de repente en nuestro día a día y quizás no lo hemos entendido bien, quizás algunos sí, ¿no? Por lo que he preguntado, no lo teníamos muy claro quizás, o estábamos en todo caso distraídos. ¿Y dónde evalúo? ¿Cuál es la herramienta de gestión? Porque la ley me indica eso. El AST, ¿hacen AST o ATS? Ah, ya, sus checklists, sus preusos, la herramienta de gestión que hagan. Tiene diferentes nombres, señores. Ese documento en el que tú identificas los peligros, por ejemplo, tú subes a un camión, verificas frenos, situación de frenos, estás identificando un peligro. El hipersec continuo, por ejemplo, que se utiliza en el sector minero. Entonces, ¿por qué es importante saber identificar un peligro? ¿Por qué es importante poder evaluar el riesgo? ¿No? Porque eso me va a permitir, y acá viene la clave de la seguridad, porque eso me tiene que permitir controlar. Ok, estoy trabajando debajo de andamios. ¿Cuál es el peligro? La altura y los objetos que están arriba. El riesgo es de que caiga y me golpee la cabeza. Ya identifiqué el peligro, evalué el riesgo, ¿no? Consecuencia, golpe, fractura, etcétera. ¿Cuál es la clave? ¿Para qué yo debo saber eso? El control, señores. ¿Cuál es el control? Uso de casco. Si siempre que yo pase por trabajos debajo de andamios, trabajos en altura, en los que hay objetos a diferentes alturas y podrían caer, ¿no?
y golpearnos, estoy identificando el peligro, evaluando el riesgo, yo debo usar casco. Y es más, debo delimitar, cercar, para que nadie pase por ahí y poner un letrero. ¿Ya entienden entonces por qué seguridad señaliza? ¿Por qué seguridad les da esos documentos? ¿Y por qué tú debes saber? Muy bien. Si hemos entendido esto, vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. Estamos hablando de la electricidad, señores. En todo este sistema, estamos expuestos a ¿qué? ¿Cuál es el peligro en todo este sistema, señores? Desde la generación hasta la entrega de electricidad doméstica o a las empresas. ¿Cuál es el peligro? La energía eléctrica. Ojo, el peligro es la energía eléctrica. ¿Cuál es el riesgo si tú entras en contacto con ella? Electrocución, quemaduras, con consecuencia de quemaduras, paro cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debo controlar? Esa es la idea. ¿Qué es lo que debe usar? Principalmente, no debería, si nosotros no tenemos nada que ver y no tenemos competencias para hacer un trabajo eléctrico, no debemos hacerlo. El primer control dice eliminar el peligro. ¿Y cómo eliminas el peligro? No acercándote, pues, si tú no eres electricista, si tú no tienes nada que ver. Ok, bueno, soy supervisor y tengo que ir a identificar, ¿no? Soy técnico en obras civiles, tenemos que hacer un vaciado ahí donde están para construir las torres. Tienes que entrar. Ah, ya. No puedes eliminar. Otro control, ¿cuál sería? Te tienen que capacitar. Te tienen que enseñar cuáles son los riesgos que corres ahí. Y tienes que ir con alguien que sí conozca, que sí está autorizado. ¿Para qué? Para que él pueda darte las fijas, como decimos, ¿no? Las fijas, ¿no? Y poder evitar un accidente. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. A ver. Trabajos en tensión. Acá tenemos, por ejemplo, trabajadores electricistas que están subidos sobre el sistema, ¿no? De instalaciones de transmisión de corriente. Los sistemas de transmisión usualmente son entre media y alta tensión, ¿ya? Tenemos también un trabajador que está justamente manteniendo una distancia, ¿no? Miren, acá está sobre la misma línea, ¿ve? Sobre la misma estructura. Acá él está manteniendo cierta distancia, no puede acercarse. Y acá tenemos obviamente la foto de unos guantes dieléctricos. Perdón. Muy bien. A ver, vamos a ver un poquito sobre ¿cuál sería el peligro acá? ¿Quién me dice? ¿Sigue siendo la energía eléctrica? ¿Correcto? En altas tensiones, ¿no? Ok, muy bien, ese es el peligro. ¿Cuáles serían el riesgo? Caída, ya, muy bien. Electrocución, ¿no? Fijo, ¿no? Y esto definitivamente, acá hay la transmisión de corriente, pues es intensa acá, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces aquí, no sé, ¿está el ingeniero? No, no. Quería pasar un video ahí. ¿Está el ingeniero Fernando, por favor? Muy bien. Vamos a ver primero lo que es el arco eléctrico, señores. El arco eléctrico también es un peligro, ¿ya? Y ahí nos va a explicar bien qué cosa es el arco eléctrico, cuál es el peligro, y quizás nos va a recomendar algunas medidas de prevención. Muy bien. Dependiendo, va a depender. No, la seguridad para tú mantener sí tiene unos límites. Un arco eléctrico en realidad tiene una trayectoria sinuosa y también errática, ¿ya? Va a depender de muchos factores. Lo que sí tiene parámetros es a cuánta distancia tú puedes trabajar desde una fuente, ¿no? De alto voltaje. Si eres un técnico capacitado electricista con experiencia, tendrás más o menos, de repente, desde medio metro hasta 1.8 metros. Si eres una persona que no tiene nada que hacer con los trabajos eléctricos, pero tienes que estar en el área, son más o menos 5 metros de distancia. Entonces ahí tenemos nosotros, por ejemplo, las distancias de seguridad, dependiendo de si el personal está autorizado
o no está autorizado al área de trabajo. ¿Estamos hablando de qué? De controles, ¿ya? Muy bien. Ya, hasta que puedan ayudarnos con el video, vamos a ver esto. Vamos a ver, tenemos, señores, dentro de la tensión, ¿qué cosa es? La tensión viene a ser una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial que genera el fluido eléctrico. Vamos a dar, no sé cuántos acá serán electricistas en todo caso. De repente, ¿pueden hacer la mano los que son electricistas? ¿Cuántos son electricistas? No, ¿no? Ya, ok. La diferencia potencial, vamos a imaginar, yo tengo una columna de agua a esta altura. Miren acá, ¿ven la columna de agua? ¿La ven o no la ven? ¿No la ven? Ya, bueno. Ya, mírenla acá. Acá está, la columna de agua. Y voy a tener otra columna de agua acá. A esta altura nada más. ¿Ok? Si yo uno una tubería por debajo y le pongo un caño y está cerrado, el agua se mantiene a esta altura y el otro agua se mantiene a esta altura. ¿Correcto? El agua que está acá tiene más masa o no. Hay más masa. Por lo tanto, como hay mayor cantidad de agua, la altura que consigue es mucho mayor. Por lo tanto, almacena mayor energía potencial. Mientras que el agua que está a esta altura alberga menos agua. Si yo abro el caño, lo que va a buscar justamente el agua es equilibrar esa energía. Por lo tanto, como acá hay mayor masa, mayor energía potencial, esta va a empujar el agua y va a tratar de equilibrar hasta que lleguen al mismo nivel. Esa es la energía potencial. La tensión es justamente eso, ¿no? Energía potencial para poder generar fluido eléctrico. Cuanto más voltaje, porque se miden voltajes, tenga un punto y tenemos otro punto que tenga mayor voltaje y lo unimos, entonces va a generar ¿qué cosa? Fluido eléctrico, la corriente, ¿ok? Entonces, vamos a hablar, perdón, de esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles de tensión. Tenemos la muy baja tensión, tenemos baja tensión, media tensión, alta tensión y extra alta tensión. Cuando hablamos de muy baja tensión, MVT, hablamos de tensiones menores a 25 voltios, ¿no? Por ejemplo, algunas pilas, ¿no? 25 voltios. Baja tensión, los que van entre valores de 25 hasta 1000 voltios. La corriente que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿en cuántos voltios está? 220, ¿no? Entonces, es considerada baja tensión. La media tensión está entre 1000 voltios y 57.500 voltios. La K es kilo, ¿no? Kilovoltios. Y kilo es 1000. 57,5 por 1000, 57.000, ¿no? 500. Entonces, desde 1000 a 57.500 es kilovoltios. Eso está dentro de media tensión. Alta tensión considerada a partir de 57,5 kilovoltios, ¿no? Hasta 230.000 voltios o 230 kilovoltios. Y ya muy alta tensión, estamos hablando todas las tensiones superiores a 230.000 voltios. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es una clasificación de acuerdo a la norma técnica peruana IS 638. Muy bien, esto puede ser pregunta de examen, ¿no? No creo, ¿no? ¿O sí? A ver, riesgo eléctrico. Señores, la electricidad no la podemos ver ni la podemos oír, ¿no? El 8% de los accidentes mortales son de origen eléctrico. El año 2020, señores, el año 2020, el Ministerio de Trabajo publica las estadísticas. A ver, acá, voy a preguntar. Y en las estadísticas de accidentes de origen eléctrico, ¿no? Son aproximadamente 1504 accidentes.
de los cuales 14 fueron accidentes fatales. Es bastante, señor. Y esos 1.504 representan solamente el 5% de todos los accidentes de toda la industria. Construcción, minería, hidrocarburos, fabril, textil, etc. Entonces, hay siempre la condición, señores, o la consecuencia de muerte del trabajador cuando hablamos de trabajos de riesgo eléctrico. Por eso que un trabajo con riesgo eléctrico es considerado un trabajo de alto riesgo. La mayoría de electrocuciones, ¿por qué son, señores? Por contacto con las líneas de alto voltaje, herramientas de instalaciones eléctricas defectuosas, un equipo, por ejemplo, ¿no? Un equipo que está en contacto con la corriente por mal mantenimiento, está energizado. Incluso las carcasas, las estructuras, y puedes electrocutarte. Objetos de metal que están en contacto con cables energizados, equipos o maquinarias eléctricos con corriente no interrumpida. Riesgo eléctrico. Habíamos visto, les expliqué el ejemplo de la energía potencial, ¿correcto? Así como el agua se va a trasladar de una zona de mayor energía a menor energía, la electricidad va a buscar siempre fluir desde un punto de alto voltaje hacia un punto de menor voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar siempre? El camino más rápido, el camino más corto. Y esa es la razón, señores, de por qué las tormentas eléctricas o los rayos siempre van a caer en árboles, en postes o de repente en edificios o en las zonas más altas cercanas a tierra. Las nubes ionizadas buscan descargar ese fluido eléctrico hacia tierra y va a buscar siempre los puntos más cercanos. Imagínate que eres topógrafo y estás en la mina, en las alturas donde hay tormentas eléctricas, estás solito con tu ayudante y estás agarrando ¿no? Esa mira le llaman, ¿no? Es una regla que a veces es metálica para hacer levantamiento topográfico. Y se inicia una tormenta eléctrica. ¿Hay probabilidad de que te caiga un rayo o no? Claro que sí, ¿no? Ahí no vas a decir que me caiga un rayo cimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que va a buscar, señores, siempre la electricidad. Para moverse de un punto a otro, por la diferencia de potencial, va a buscar siempre el camino más corto. Entonces, si nosotros estamos, señores, en ese camino, nos vamos a convertir ¿en qué? Nos vamos a convertir en conductores eléctricos. Nos vamos a convertir en parte de un circuito. Y ahí es donde nosotros vamos a definitivamente sentir el shock eléctrico con las consecuencias que ya hemos analizado. Un tema importante es, por ejemplo, el tiempo de contacto. Hay un voltaje tan fuerte en algún momento que si logras o si por desgracia logras tocarlo, ya no te va a soltar, te vas a quedar pegado. Cuando es muy alto voltaje, por ejemplo. ¿No? A ver, apaga el celular. Perdón, apaga, guárdalo. ¿Ya? ¿Lo guardas? Ya. Ok. Listo. Muy bien. Ya, y los que están durmiendo, despierten, ya es de día. Muy bien, señores. Continuamos, ¿ya? Ajá. Ajá. Ujú. Sí. O tendría una mayor posibilidad de que por ahí con la fuerza de tensión lo bote y no tenga riesgo de explotar interno. Siempre va a buscar el camino más corto. Va a salir por una o va a salir por otra, ¿no? Al final de cuentas. Uh-huh. Ajá. El circuito sería circular. Uh-huh. No tendría un rebote interno. En este caso, por ejemplo, va a buscar el camino más corto, como te digo, justo a lo que tú mencionas, señores, por ejemplo, ¿no? Hay un procedimiento, un control. A ver, presten atención a la pregunta que menciona, ¿ya?
Una vez un equipo, una excavadora, había estado haciendo trabajos de esquinche, ¿no? ¿Qué cosa es desquinche? Limpiar partes altas, ¿no? De un cerro, por ejemplo. Por ahí pasaban unas líneas de media tensión. Entonces, el operador no se da cuenta y hace contacto con un cable. Y el cable energiza a todo el equipo. ¿Qué es lo que hace el operador? El operador abre, al empezar a prenderse, ¿no? Genera chispas y humo, se asusta, abre la compuerta y se baja y pone un pie en el piso. Cuando el equipo está energizado, tiene un área de influencia. Pone un pie en el piso y ahí quedó, ¿no? ¿Cuál es el control que se recomienda? Justamente lo que dice acá el caballero, ¿no? Lo que recomienda es que si el equipo está electrizado, sea una grúa, sea una excavadora, sea incluso un volquete, ¿no? Descargando el volquete, levanta la tolva y hace contacto, por ejemplo, con cables eléctricos. Siempre antes de cualquier trabajo, y esto es un control también, ya hablando de controles, tienes que ver que no haya cables eléctricos en la parte superior, ¿no? Así como en excavaciones, tienes que saber qué tipo de instalaciones tienes dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el control? Ni bien tú tengas, el equipo se haya energizado y necesites salir porque se ha empezado a prender el equipo, a incendiar, abres y saltas con los dos pies juntos. Y saltas y sales 10 metros de ahí, con los pies juntos. Y ahí no va a electrocutar. Ese es un control, justamente lo que menciona el caballero, ¿no? Claro, el arco eléctrico, pero estamos hablando ahorita de shock eléctrico y el otro peligro, el primer peligro que es justamente generado por contacto con la energía. El otro peligro es el arco eléctrico, ¿no? Así es. No vino el ingeniero para que ponga el video de arco eléctrico. Muy bien, continuamos entonces, ¿ya? Muy bien. Los peligros, señores, el voltaje, ¿no? ¿Qué cosa es? El potencial. Si entre dos puntos hay diferencia de potencial, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar acá? La electricidad, el fluido va a buscar siempre el camino más corto. Un favor, Francisco, el link que te puse, podemos, por favor. El otro peligro que mencionaba el compañero, ¿no? Vamos a ver sobre el arco eléctrico. Señores, no solamente basta en muchos casos que haya contacto, ¿no? Ahorita vamos a ver también el arco eléctrico, ¿ya? Ya, por favor. Es un video muy corto de 1 minuto y algo más, pero es muy gráfico, ¿no? Presten atención, por favor. Recuerden, peligro por contacto con líneas energizadas y también el arco eléctrico. A pesar que está aislado y todo, este es un peligro real.
Gracias. ¿Qué es lo que dice, señores? Yo puedo tener dos conductores eléctricos separados, ¿no? Separados, especialmente en lo que son trabajos con alta tensión, ¿no? Tengo conductores eléctricos separados, pero ¿habrá un vacío entre cable y cable? Aparentemente sí, ¿no? Pero en la realidad es vacío. Tenemos a la atmósfera, tenemos al aire. Podemos tener dos electrodos, dos puntos, ¿no? Cargados con energía potencial, incluso encerrados en un... Obviamente estos gases y la atmósfera no son conductores eléctricos. Pero ¿qué pasa cuando es muy elevado un punto, por ejemplo, de tensión? ¿Qué es lo que podría pasar? Podría pasar justamente, o podría generarse un campo de ¿qué? De fluido. Eso es lo que pasa en estos casos, señor. Hay tanta tensión, tanta energía, que se genera justamente eso. Y ustedes han visto el arco, se genera pequeño y errático, ¿no? ¿Han visto? Y luego sube, ¿no? No se puede calcular eso. Este arco, señores, dice que es un plasma ionizado sobre 2000 grados de temperatura. 200.000, perdón, 200.000 a 300.000 grados de temperatura. Eso nos carboniza al toque. Y esa combustión genera también gases. Otro peligro, gases tóxicos, las altísimas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Y otro, la onda de choque. ¿Qué es la onda de choque? ¿No han visto los explosivos cómo funcionan? ¿No? En los explosivos, uno genera, por ejemplo, en una combustión muy rápida, ya que es la explosión, una combustión tan rápida, señores, que prácticamente los elementos químicos, los elementos o las sustancias reaccionan de una manera que van a liberar un gas de manera casi instantánea. Y este gas, al expandirse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar todo lo que tiene en su contorno, porque es masa. Acá hay masa, ¿no? Parece vacío, pero hay masa. ¿Qué cosa hay? Tenemos el aire, la atmósfera. Entonces, en las explosiones con trabajos de explosivos, sucede una reacción tan rápida que esto hace que el gas salga como una patada, ¿no? Esa onda de choque se le llama. Esa onda de choque incluso fractura las rocas. Cuando hay este tipo, por ejemplo, de arcos eléctricos, es tan rápido el cambio de temperatura de la atmósfera, del aire, y también los cambios de presión en la atmósfera, que generan también una onda de choque similar a él. Y esa onda de choque no es tan grande como la de un explosivo, por ejemplo, pero también golpea, también destruye cosas. Entonces, cuando hay arcos eléctricos, tenemos, ¿qué cosa? Altísimas temperaturas, tenemos onda de choque y tenemos gases tóxicos. Si por casualidad tú te acercaste y hubo un fallo en el sistema, porque esos son fallos, señores, por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, y quedas expuesto, esos son los peligros. Entonces, si ya sabemos cuál es el riesgo, tenemos que aplicar los controles, ¿sí o no? Y ahí vienen los controles, las máscaras, por ejemplo, los cascos, por ejemplo, protectores, ¿no? Los dieléctricos, los trajes. Por eso la chica que salía al final del video salía con ¿qué? Con un traje de protección. Esos son los controles. ¿De acuerdo? Muy bien. La corriente se mide en amperios, ¿ya? Vamos a ver acá, para el ejemplo, ¿qué pasa cuando nos exponemos nosotros mínimamente de 15 a 20 miliamperios? ¿Ya? Cuando es 1, 3 hasta los 15 miliamperios, apenas puede causarnos una contracción muscular, ¿no? Pero ¿qué pasa si te expones a partir de 15 a 20 miliamperios? Pierdes el control muscular. ¿Han visto esas pistolas Taser? Taser creo que se llaman. Las Taser, ¿no? Te disparan, te hace una descarga de corriente eléctrica y pierdes el control muscular y caes, te chorreas, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando según esto, señores? 15 a 20 miliamperios. Y no solo eso, estamos hablando de consecuencias. Pierdes el control muscular
y efectos de tetanización. ¿Qué cosa es la tetanización? En brazos y piernas, ¿no? ¿Qué cosa es esto? La muerte de qué? De los tejidos, ¿no? Muy bien. Ya ni hablar pues de las exposiciones más altas. Riesgos, los arcos eléctricos, ya hemos visto, señores, ¿no? Ya hemos visto el arco eléctrico, ausencia de electricidad, apagón, no disponer de un sistema ininterrumpido. Bueno, riesgo de contacto directo, ya hemos visto también. Si nosotros trabajamos y nos exponemos al contacto con la energía eléctrica, entonces, ¿qué va a pasar? Igual, ¿no? Vamos a sufrir shock eléctrico y hacemos circuito. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces también? Como control, usar, por ejemplo, equipos de protección personal. Los guantes dieléctricos, aislantes, los cascos dieléctricos, las botas también dieléctricas y otro tipo de medidas preventivas, ¿no? Señores, ojo, y esto sí quiero que lo tengan muy presente. Los equipos de protección personal, protección de cabeza, de ojos, de oídos, protección respiratoria, protección de cuerpo, de manos, de pies, es el último control de seguridad y el menos eficiente. Así que no creas que porque ya estás con todos tus implementos, te vas a salvar y eres indestructible. Es el último control y el más débil, entre comillas. Cuando uno hace la identificación de peligros, entonces debemos tomar una serie de controles. Lo primero, eliminar el peligro. Alejarte de ese peligro. Si no puedes, entonces busca sustituir la fuente de peligro. Si no puedes sustituirlo, en todo caso, un control de ingeniería. Por ejemplo, tenemos una sierra eléctrica. Te expones a la sierra eléctrica, puedes sufrir un corte, una mutilación. Ok, ¿puedes eliminar el peligro de la sierra eléctrica? No, porque sabes que es la única máquina que tenemos y es lo único con lo que podemos hacer los cortes. Así que no puedo eliminarlo. Ok, no lo pude eliminar. ¿Qué viene el siguiente control? Ya el siguiente control, ¿qué cosa sería? Sustituir. A ver, ¿por qué lo podemos sustituir? Bueno, ahorita no hay presupuesto y no sé, si lo hacemos con serrucho va a ser más complicado. La producción no va a permitir justamente costear eso. Entonces, no podemos cambiarlo. Control de ingeniería. Un sensor, han visto, ¿no? Algunos cortadores que tienen sensores, ni bien sienten el contacto con algo que no sea madera o el material, se bloquean. Ese es un control de ingeniería. Sabes que es muy caro. Ok, hay que solicitarlo. Ya, lo cotizan de acá en 3 meses. Hay que seguir trabajando. Ya, no podemos ahorita controlar, hacer el control de ingeniería. ¿Qué viene? Controles administrativos, como por ejemplo los procesos, ¿no? Los procedimientos, los documentos de identificación, los checklists. Esos son controles administrativos. Las capacitaciones. Señores, no expongan sus manos a las cuchillas, a las sierras. También son controles administrativos, ¿no? Y por último, los EPPs. Ponte guantes, pues, ¿no? ¿El guantes va a evitar? No. Puede disminuir o mitigar, ¿no? Los lentes para la proyección de partículas a los ojos. Esa es la jerarquía de controles. Que no nos den los equipos de protección personal, entonces una falsa idea de seguridad. Pero los tenemos que usar, sí, señores. Sí. ¿Ya? Muy bien, ya vimos el cortocircuito, la electricidad estática también, ¿no? La electricidad, habíamos hablado siempre de energía eléctrica dinámica, que está siempre en movimiento. Pero hay una electricidad, señores, estática, que no está en movimiento y que se genera por diversos factores. No sé, los que han viajado a la sierra, quizás algún momento, están acostados, despiertan, o en la noche, y levantan las frazadas y ven chispas. No sé si les ha pasado. Cuando de repente pasas debajo de un poste de alta tensión y le das la mano, ¿no? A la mujer que quieres, ¿no? Y de repente hay un chispazo, ¿no? Una pequeña chispa o una transferencia de electricidad, ¿no? Se siente también. Muchos de los equipos, señores, mucho de la materia siempre tiene electrones
con energía estática. Y esto puede generar chispas pequeñas. Y podría hacernos correr peligro en algún momento. Por ejemplo, a ver, el caballero que está ahí cerrando sus ojos, está imaginándose seguro, ¿no? La energía estática, ¿no? La electricidad estática, ¿no? Entonces, le voy a hacer una pregunta. No, mejor no. Continúo con mi ejemplo. Un polvorín lleno de explosivos. ¿Cómo debes entrar? Imagínate una pequeña chispa. Protocolo, ¿sabes qué? No puedes llevar celular, no puedes llevar radio, nada metálico, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que entrar sin nada, así, nada metálico. Y además, todo polvorín, señores, debe tener en el ingreso una varilla de cobre con una asa de puesta a tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Antes de ingresar a un polvorín, vas a agarrar y te vas a descargar. Toda esa estática que podría generar una chispa y podría generar, señores, una explosión o activación de estos elementos, podría generar entonces un accidente. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. No se olviden. Energía eléctrica, contacto, arco eléctrico. Importantísimo. Los riesgos que podríamos correr y las consecuencias que se podrían tomar. Siempre la idea es separarse y alejarse, señores, al menos de la fuente, si es que no estás capacitado. Y si tienes que entrar a la chamba y no eres el especialista, entra con alguien que te autoricen y te acompañen. Muchísimas gracias, señores. Buen día. No,